Bien, la semana pasada comenzamos viendo aritmética modular, ¿sí? Hemos visto algo de congruencia también, pero de todas maneras vamos a hacer un repaso. A ver, ahora, ¿me escuchan, chicos? Sí, profe. Sí, profe, Sí, se le perfecto. escucha bien. Muy bien, muy bien. Bien, entonces les decía, vamos a ver aritmética modular. Y de todas maneras vamos a seguir profundizando en ese tema. Tienen un trabajo para hacer. Los que no lo hayan podido terminar saben que tienen tiempo hasta la semana que viene, ¿sí? Toda esta semana hasta el día lunes. Bien, ¿en qué consiste en definitiva la aritmética modular? Y se trata más que nada que cuando dividimos dos números enteros, tenemos una ecuación que se va a ver de la siguiente manera. ¿De qué manera? A dividido B o A sobre B, que eso va a ser igual a un Q, ¿sí? Donde Q y el residuo va a ser R. Vamos a ver acá, yo voy a habilitar la pizarra. Bien, esto que yo les acabo de decir, entonces la aritmética modular, entonces decíamos que cuando dividimos dos números, en este caso le vamos a llamar A, ¿sí? Dividido B o sobre B, mayúscula, sobre B, esto va a ser igual a un Q, ¿sí? O sea, el cociente viene a ser Q, ya vamos a escribir bien, y vamos a tener por otro lado el residuo, representado por R. Entonces, A va a ser, es el dividendo. B va a ser el divisor. Q va a ser el cociente. Y R va a ser, es el residuo. Bien. Eso sería, en eso consiste la aritmética modular, ¿sí? Entonces, lo que a nosotros nos tiene que interesar, ¿sí? En cuanto al residuo, es cuando dividimos A entre B. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que lo que realmente nos tiene que interesar a nosotros es el residuo y no el cociente, ¿sí? Entonces, vamos a suponer, si yo digo 18 dividido 3, ¿sí? 18 dividido 3, diríamos el resultado sería 6, ¿sí? Porque 6 por 3 es 18. Pero ese 6 que está en el cociente no me tiene que interesar, me tiene que interesar el residuo en realidad. En este caso, nuestro residuo va a ser 0, ¿sí? Porque 18 dividido 3, mi resultado 6, residuo 0. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Sí, profe. Sí, Bien. profe, perfecto. Para estos casos, ¿sí? Hay un operador al que llamamos módulo, ¿sí? Que nosotros lo vamos a representar o a presentar, no representar, porque representar sería hacer una gráfica, de esta manera, ¿sí? Modo. Si yo quisiera expresar esto que acabo de escribir en la pizarra, para llevarlo a la aritmética modular, y esto nos va a introducir a una relación de congruencia, entonces,
Si usáramos los mismos términos que tenemos acá, diríamos A en módulo B va a ser igual al residuo. Por ejemplo, $13 dividido 5. 13 dividido 5. Eso va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuál va a ser el cociente ahí? 2, 2. ¿Y cuál va a ser mi residuo? 3. 3. Muy bien. Residuo 3. O sea que, si yo esto lo tengo que expresar en la aritmética modular, tendríamos que escribir 13 en módulo 5, ¿sí? Va a ser igual a 3. No a 2, a 3, ¿sí? Porque en la aritmética modular, y vuelvo a repetir, lo que no tiene que interesar es el residuo, no el cociente o no el resultado. Bien, ¿venimos bien hasta acá? Sí, profe. Perfecto, chicos. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Algo que no se entienda? ¿El resto? ¿Por qué daría residuo 3? Y porque mira, vos fíjate, si mi resultado es 2, ¿no es cierto? 13 dividido 5. 2 por 5 va a ser 10. ¿Cuánto me falta para llegar al 13? Ah, perfecto. Sí, ahí está, 3. No me acuerdo de 3. esa operación. Perfecto. Bien. Entonces, ese es realmente lo que nos tiene que interesar a nosotros es el residuo, no el resultado o el cociente. ¿Sí? Perfecto, gracias. Bien. Este tipo de operaciones también nosotros lo podemos visualizar o lo vamos a visualizar al módulo lo podemos visualizar en relojes. Yo creo que le mencioné algo la clase pasada, entonces esto lo podemos expresar o llevar a los relojes. En lugar de poner 12 donde va el 12, lo que hacemos es colocar el número 0. Y después vamos enumerando los números enteros restantes. ¿Sí? Vamos a ver si podemos dibujar un reloj, pero lo vamos a hacer con un ejemplo más cortito, no tan extenso. Porque ahí tendríamos que, si no, hacer... voy a agregar una hoja más mejor. Vamos a ver cómo sale nuestro reloj. A ver, ¿dónde está? ¿Por dónde anda? Recién lo tenía por acá. Bueno. Entonces dijimos, en lugar de poner el 12 donde va el 12, lo que hacemos es colocar el 0. Pero antes quiero buscar el ejemplo. Vamos a suponer 8 en módulo 4. 8 en módulo 4. Fíjense cómo lo vamos a construir. Por acá voy a poner el 3.
perdón. El 3 no. El 1 va ahí. En lugar del 3 acá va el 1. El 1. El 2. Y el 3. Y dijimos 8 en módulo 4. Lo tendría que haber hecho más chico, porque ahora no sé si nos va a entrar. 8 en módulo 4. Y nosotros queremos saber cuál es el residuo, ¿sí? Entonces colocamos, fíjense acá, si es en módulo 4, partimos siempre del 0. 1, 2, 3, 4, ¿sí? Ahí tenemos los 4. Bien, ¿cómo yo sé cuál es el resultado? Entonces yo partiendo del 0, ¿sí? Me voy a ir desplazando en el sentido de las agujas del reloj porque es positivo. Entonces, por ejemplo, a ver, por ejemplo, parto de 0 y voy a 1, ustedes le va a salir más prolijo, entonces ahí ya tengo un punto. Se borra. Después del 1 a 2, 2, del 2 al 3, 3, del 3 al 0, 4. Como es 8 en módulo 4, entonces yo tengo que girar 8 veces y donde caiga el último puntito va a ser mi resultado. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Más o menos, profe. Si lo Bien, puede explicar de nuevo, sería genial. sí, vamos de nuevo. Bien, yo quiero saber cuál es el residuo de 8 en módulo 4, ¿sí? Lo llevamos y lo expresamos en reloj. Entonces, en lugar de poner el 12, ponemos el 0, ¿sí? Luego vamos a poner el 1, luego el 2, luego el 3. Eso sí es consecutivo. Pero me dice módulo 4. Entonces yo tengo que tener 4 números, ¿sí? Con el 0 cuenta 1. Entonces 1, 2, 3, 4 en el 3. Ahora, ¿cuántas veces yo voy a girar en sentido de la aguja del reloj para saber cuál es el resultado? Y 8, porque me dice 8 en el módulo 4. Entonces vamos a partir del 0, ¿sí? Del 0 al 1 tengo 1, del 1 al 2 tengo 2, del 2 al 3 tengo 3, del 3 al 0 tengo 4. Doy otra vuelta más porque son 8 vueltas la que tengo que dar. Del 0 al 1 otra vez 5, del 1 al 2 6, del 2 al 3 7 y del 3 al 0 8. Ya di las 8 vueltas. Y terminó en 0. Entonces, ¿cuál va a ser mi resultado de 8 en el módulo 4? 2. 0, porque me interesa el residuo, Ah, bien. El residuo es 0. ¿sí? Residuo 0. Entonces, giramos, eso, Rodri dice 0, muy bien. Entonces, giramos cuantas veces sea necesaria, ¿sí? O lo que me está indicando el valor numérico que tengo delante del módulo, ¿sí? Si yo hubiese tenido, por ejemplo, 8 en módulo 2, entonces, ¿qué vamos a hacer? En lugar de poner 4 números, vamos a poner nada más que 2 números, el 0 y el 1, ¿sí? Y giramos 8 veces para saber cuál es el resultado del 8 en módulo 2. Si yo quisiera saber, por ejemplo, 8 en módulo 3, entonces 8 en módulo 3, fíjense, vamos a borrar acá este número en 3. Y fíjense cómo vamos a construir el reloj. Vamos a bajar el 1 un poquito más acá.
Y por acá voy a poner el 2. Y es 8 en módulo 3. Entonces vamos a partir del 0, ¿sí? Hacia 1, vamos a marcar otro punto. Después marcamos otro puntito, marcamos un punto ahí. Después del 1 nos vamos al 2, ¿sí? Marcamos otro punto. Del 2 al 0 marcamos un punto. Y eso se va haciendo como una espiral, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el residuo de 8 en módulo 3? Giran 8 veces y ven en qué valor cae, en qué valor termina ese giro, ¿sí? Y alguien contestó por ahí que el residuo va a ser 2, es 2. Perfectamente es 2. ¿Se entiende esto de cómo llevarlo al reloj? La aritmética modular. Profe, ¿el valor del divisor siempre es en cuánto vamos a dividir el reloj? O De sea, nuevo, cuántas veces, cuántos números tenemos que escribir? no, tu módulo. Módulo 3. Mira, módulo 3. Yo tengo 3 números nada más partiendo del 0, ¿sí? Parto de 0 y voy girando 8 veces, porque es lo que yo quiero saber. Y donde cuentes 8, ese va a ser tu residuo, ¿sí? ¿Se entiende? Profe, a ver si Sí, entiendo. profe. Hay que hacer un reloj y poner, depende de lo que me diga el módulo, o sea, si el módulo me dice que son 5 números, tengo que empezar del 0 al 4, por ejemplo. Exactamente, Y ahí así lo es. que voy haciendo es contando, pero que Desde el cuento el 0, 8 desde el 0 hasta el 8. desde el 0 cuento 8 giros, ¿sí? Y donde cae Ah, el son número, giros, no es número son por número. giros, Ah, ok. son giros. Cuento 8 giros, ¿sí? Marcando los puntos, y donde cae, ahí ese va a ser tu resultado. A ver, yo les voy a mostrar a ver si se logra ver el ejemplo que yo les voy a enviar porque tengo el material armado. ¿Se logra ver algo ahí en ese reloj? Se me dio de profe. ¿Se ve muy pixelado o no se ve? Si no, nos lo pasa por WhatsApp, profe, por una foto. Y ahí lo detallamos bien. Sí, sí, yo voy a, de todas maneras, este material se los voy a enviar, pero se los voy a enviar ya al grupo para que lo puedan ver. Buena idea, buen aporte. Este material igual ustedes lo van a tener, así que no se hagan problemas, porque este ya lo tengo listo. Ahí lo envié. Abran la imagen, ¿les llegó? Sí, profe, llegó Sí, perfecto. profe. Bien, ¿vieron? Ese es el ejemplo de 8 en módulo 4, el que acabamos de ver. Fíjense, pusimos el 0, ¿sí? El 1, el 2 y el 3. Yo puse los valores por fuera. Sería lo ideal ponerlo por fuera. Esos son los puntitos a lo que yo me refiero cuando parto del 0, ¿sí? De 0 a 1 marco otro puntito. De 1 a 2 marco otro punto. 8 giros, ¿sí? Si ustedes cuentan, fíjense de 0 a 1, 1, 2, 3, 4, sigo, 5, 6, 7, 8, termina en 0. Y le marcan una flechita, ¿sí? Porque es con el sentido de las agujas del reloj. Y efectivamente el 8 en módulo 4 me da como residuo 0. Son números del lugar, ¿sí? Bien, ¿se entendió ahora un poquito mejor o no? Sí. Bien.
Ahora, intenten hacer ustedes, ahí rapidito nada más a mano alzada, 9 en módulo 2. A ver qué les da. Hagan el reloj, ¿sí? Porque ahora que ya sabemos cómo se opera, 9 en módulo 2. Revisa, Marian, Maxi, si es realmente 0. 1. Muy bien, Rodrigo, un 1. Es 1. Perfecto. Bien, entonces, si la operación dice de aritmética modular, Profe, sí, tengo una pregunta. sí, O sea, con los giros en donde él quede, es que yo me voy a dar cuenta del residuo que tengo. O exacto. sea, donde... Sí. Ah, gracias, profe. Ya entendí. Y después, si les queda alguna duda, hagan la verificación de la operación. 9 dividido 2 y a ver qué resultado, qué residuo le da. ¿Sí? Bien. Entonces, si se pide, vamos a suponer que la operación pide hallar el resultado de 8 en módulo 4, 5 en módulo 3, ¿sí? Y expresarlo en forma de reloj. Entonces ustedes lo que van a hacer es dibujar el reloj, poner los números por fuera, no van adentro, y adentro lo que se escribe es lo que se está pidiendo, ¿sí? Por ejemplo, en este, como pedíamos 8 en módulo 3, adentro entonces se pone 8 en módulo 3, ¿sí? Y los números van por fuera. Bien, ¿se entendió esto? Sí, profe. Bien, ahora, si el número es negativo, entonces va a ser al revés, ¿sí? O sea, en lugar de girar en el sentido de las agujas del reloj, vamos a girar de manera opuesta, ¿sí? En lugar de ir hacia la derecha, vamos a ir hacia la izquierda, en el caso de que el número sea negativo. No el módulo, ¿sí? Sino el entero. Vamos a suponer -7 en módulo 3. Entonces, como es negativo, en lugar de girar hacia la derecha, vamos a girar hacia la izquierda, ¿sí? 7 veces. Y ahí vamos a saber cuál es el residuo de -7 en módulo 3. Bien, ¿se entendió esto? Esta primera parte es un poco más fácil, pero lo tenemos que saber para cuando nos metamos de llenos en relaciones de congruencia. Bien, ¿quedó claro esto, chicos? Sí, profe. Bien. ¿Qué nos acordamos de relación de Una congruencia? pregunta, profe. Sí. ¿Podría darse el caso de que hubiera -8 módulo -3, el caso de dos No, negativos? ¿No? no, No se anulan, digamos, como quedando positivo. no, no. Listo, perfecto. Bien, buena pregunta. Bien, entonces vamos a ver relación de congruencia, ¿sí? En el módulo ya comenzamos a ver la clase pasada, pero estaba bueno hacer este repaso de la aritmética modular y en qué realmente consistía la aritmética modular, ¿sí? Operaciones con módulos, en realidad. Bien, relaciones de congruencia.
Congruencia. Y la clase pasada dijimos nosotros que cuando un número está o es congruente con el otro. ¿Alguien se acuerda? Cuando los residuos son iguales, Cuando los residuos son iguales, ¿sí? Cuando los residuos son iguales, ¿sí? También cuando entre esos dos números pertenecen o están en la misma clase de equivalencia, ¿sí? Eso sería como la parte, la definición más formal, ¿sí? Cuando hablamos de congruencia, entonces entre dos números enteros, hacemos referencia a que ambos números pertenecen o están en la misma clase de equivalencia, o que desde, desde el punto de vista, una definición más informal, diríamos que ambos números tienen el mismo residuo, ¿sí? Ese residuo, o que nosotros llamamos residuo, en realidad también se denomina clase de equivalencia. Bien, recordemos que yo les dije que el simbolito el símbolo de congruencia eran tres rayitas, una debajo de la otra, ¿sí? Un poquito mejor, ¿no? Más prolijo. Entonces eran tres rayas, ¿sí? Tres rayitas, que significa congruencia. Un poquito grande quedó. Y decíamos que A estaba en congruencia demasiado grande con B, ¿sí? Entonces, estaban en congruencia entonces cuando ambos números pertenecen a la misma clase de equivalencia o ambos poseen el mismo residuo. Gracias, Andrés. Bien. Bien. Entonces, ese va a ser el símbolo de congruencia. Ahí Andrés lo puso en el chat también, está bueno. Entonces, A y B van a estar en la misma clase de equivalencia, por ende quiere decir que, que ambos tienen el mismo residuo. El módulo C nos indica la operación a la que estamos aplicando a dichos números, ¿sí? Entonces, podemos tener una relación de congruencia entre dos números y decir que están en el mismo módulo. Para esto, vamos a ver un ejemplo. Y vamos a decir, por ejemplo, 26 está en congruencia ustedes acuérdense de agregar una rayita más, con 11 en módulo 5. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para saber si es verdad que ambos números son congruentes? $26 en módulo 5 lo vamos a sacar por separado. Vamos a decir 26 en módulo 5. A ver qué resultado me da. ¿Qué resultado me da 26 en módulo 5? ¿Qué 6. residuo?
6. 6. ¿Residuo No, 6? 1. 1, 1. Ah, 1. ¿Y 11 en módulo 5? 1 también. También es igual a 1. ¿Sí? 1. Ahí está. 1. Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, que ambos tienen el mismo residuo, y por eso estamos en condiciones de decir que 26 es congruente o está en congruencia con 11 en el módulo 5. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Por ende, no podemos decir, no debemos decir que 26 es distinto de 11 en el módulo 5. ¿Sí? Vamos a suponer que se pregunta un verdadero y falso. Y aparece 26 es distinto de 11 en el módulo 5. Si ustedes tuviesen que colocar si es verdadero o falso, ¿qué colocaríamos? ¿Cómo dijo, profe? 26 es distinto a 11 en módulo 5. ¿Eso es verdadero o falso? Falso. 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 Falso de acá a la China, ¿sí? Porque ambos números en el módulo 5 dan como residuo 1, ¿sí? Entonces, de esto se trata cuando hablamos de cuando un número está en congruencia con otro número en determinado módulo. Entonces, si ustedes quieren, por ejemplo, hacer el reloj de 26 en módulo 5, va a ser como una eternidad, ¿sí? Estar girando 26 veces, deberían caer en el número 1. Terminar en el número 1 el giro, de 26 giros. Bien. Puede dar el caso también de que nosotros tengamos que averiguar, ¿sí?, cuál es el número o cuál es el número que, averiguar cuál es el número que está en congruencia con otro número en dicho módulo, ¿sí? Para eso hay una operación. Entonces lo que se hace es hacer un pasaje de términos. Puede ocurrir el caso, por ejemplo, que esto que yo les acabo de decir, que tengamos un X en congruencia, vamos a suponer con 17 en módulo 5. Profe, una pregunta. Sí, Es de la operación anterior. ¿El signo que va entre el 26 y el 11 arriba es un igual o es el congruente de de las tres racitas? en la operación 26 Claro, es congruencia, ¿sí? Por eso yo les dije, yo le claro, pongo sí, es con igual las tres. Listo, no, no, para saber, con las porque 3. también si decimos equivalente, también podemos llegar hasta ahora mismo. Listo, era para sacarme la duda. No, está bien, está perfecto. Ok. Bien. Cuando se presenta este caso, lo que deberíamos hacer acá es una igualdad, ¿sí? Ese X no es igual, ¿sí? Es congruencia. X está en congruencia con 17 en módulo 5. Entonces, si yo quisiera saber cuál es ese número que está en congruencia con el 17, lo que hacemos es transformar esto en una igualdad. Entonces vamos a decir X en módulo 5 es igual, acá sí es igual, a 17 en módulo 5.
hallamos el valor de cuál es 17 en módulo 5, el residuo, ¿sí? ¿Y cuánto da? 2. 2. Entonces, ¿cuáles van a ser las soluciones válidas? Porque pueden haber varias soluciones, ¿sí? Para ese x en módulo 5 que esté en congruencia con 17. Para x deben ser 2 más o menos, ¿sí? Un múltiplo entero de 5. ¿Cuál sería un múltiplo entero de 5? Múltiplo de 5, Múltiplo de 5, 10. 10. Justo Rodrigo lo dijo. 5 por 5. 5. 5 por 5. 5. Es que en realidad son infinitos, ¿no? Profe, pero si por ejemplo nos tiene que dar el mismo residuo y Tiene en que dar 17 residuo. me queda 2, tendría que tendría que poner 12, por ejemplo, a X. En tal Claro. caso. Bueno, Para que se resuelva X, acá tendría que ser la X igual a 7, por ejemplo, de último. muy bien. Porque tiene que ser residuo 2, ¿sí? Está. ¿Estamos? Bien. Entonces, de esa manera, nosotros, conociendo cuál es el residuo, vamos a ver cuáles son, qué valores va a tomar X. ¿Sí? Puede tomar 2, más de 2, 2 o un poquito más, o 1. ¿Sí? Puede ir 7 en módulo 5. Perfectamente puede ir 7. Porque en el cociente va a ir 1, ¿sí? 5 por 1 5, residuo para llegar a 7 a 2. ¿Se entendió cómo se hace para resolver esto? Sí, sí. Sí, Bien. profe. Una vez que nosotros conozcamos el residuo, tranquilamente podemos hallar el valor de X, ¿sí? Bien. Ustedes tenían que buscar las propiedades de la aritmética modular o de la relación de congruencia. Hola. Ah, perdón, profe, justo me quedé pensando yo, por ejemplo, en cómo sería una respuesta adecuada para lo que acabamos de hacer de ejercicio. Bien, X tendría que ser igual a cualquier número multiplicado por 5 más 2. puede ser cualquier número multiplicado más 5 más 2, ¿sí? En la tabla del 5 le sumamos 2, como dice Rodrigo, que también está perfecto el método, ¿sí? Una vez Ese que también. nosotros conozcamos el residuo, podemos varios métodos, ¿sí? Porque podría ser, por ejemplo, 25, 27 en módulo 5, ¿sí? 5 por 5, 25, para llegar a 27, residuo 2. A eso hacía referencia, ¿sí? Un múltiplo entero de 5. A ese múltiplo le sumo 2. A ese múltiplo de 5 le sumo 2. O en la tabla del 5 sumarle 2 también. Está bueno. Bien, ahí Maximiliano me contestó que eran las propiedades sobre congruencia. ¿Sí? Tengo anotado las propiedades principales de la aritmética modular, aplicaciones a la aritmética modular. Yo Biografía también, Bien. profe. Yo también, profe. Tengo de la aritmética modular. Ah, bien, 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 bien. Entonces no dije nada, no dije nada, absolutamente nada, porque ahora vamos a ver las propiedades de la suma modular. ¿Ustedes qué han encontrado? Yo nada, no lo busqué. Yo, propiedad asociativa. Mm, Ahí te digo, espérame que abra el archivo antes. Profe, yo tengo clase de equivalencia módulo N, resolución ujú. de congruencias, pequeño teorema de Fermat y teorema de Euler y generalizaciones, que fue lo que nos dijo en clases. Bien, esas son las que yo le nombré que eran las propiedades de la aritmética modular, ¿no? Que se iban a encontrar con esos temas, ¿cierto? Sí, profe. Perfecto. Entonces, lo que vamos a ver ahora
porque no quería pisarme con el trabajo que tenían que hacer ustedes, y ya veo que les vamos a ver algo que ya lo tienen, pero no. Entonces, lo que vamos a ver ahora son las propiedades de la suma modular, se llama. Vamos a nuestra siguiente hojita. Entonces, propiedades de la suma modular. Creo que están listos para un trabajo práctico, ¿eh? No fue tan rápido. A más B en módulo C va a ser igual a módulo C, esa mayúscula, A módulo C, más B módulo C. Todo esto en módulo C. Esa sería la propiedad de la suma modular. ¿Sí? A más B en módulo C es igual o es lo mismo que A módulo C más B módulo C en módulo C. Anótenla. De todas maneras, igual esto está en el material que yo se los voy a enviar, pero si quieren igual tomar nota, no está de más. Entonces, propiedades de la suma modular. Vamos a ver un ejemplo cómo funciona, porque esto hay que verificarlo. ¿Sí? Vamos a un ejemplo. Sean A igual a 14, B igual a 17, y C igual a 5. Bien, tenemos dos lados nosotros para verificar acá. Este sería el lado izquierdo. Este sería LI, lado izquierdo. Y este sería nuestro LD, lado derecho. Gran detalle. Entonces tenemos que verificar en ambos lados y nos tiene que dar el mismo resultado, ¿sí? El mismo residuo en ambos lados. Entonces fíjense cómo vamos a resolver esto. Sabemos que A es 14 y B es 17 y nuestro C es valor 5. Entonces vamos con el lado izquierdo. LI va a ser igual a mí me está, yo del lado izquierdo tengo que A más B en módulo C. En módulo C. Entonces sigo, lado izquierdo va a ser igual. ¿Cuánto vale A? 14. Entonces 14 más 17 en módulo 5, porque C es 5. Y ahí vamos a obtener un resultado del lado izquierdo, va a ser igual a 31 en módulo 5. ¿Cuál es el residuo del lado izquierdo? 1. 1.
Ahora vamos para el lado derecho. En el lado derecho teníamos que A módulo C A módulo C más B módulo C, todo en módulo C. El lado derecho va a ser igual a 14 en módulo 5 más 17 en módulo 5, todo en módulo 5. ¿Cuánto nos da 14 en módulo 5? Sería 4 más 2. Bueno, Muy bien, 4 más 2, el lado derecho va a ser igual a 4, que es el residuo de 14 módulo 5, ¿sí? Más 2, que es el resultado de 17 en módulo 5, todo esto en módulo 5. Y ahí, 6 módulo 5. 6 en módulo 5. O sea, podríamos sacar el residuo también, si se quiere, pero vamos a escribir un paso más. El lado derecho entonces va a ser igual a 6 en módulo 5. Y esto nos da como residuo 1. 1. O sea que el lado derecho va a ser igual a 1. Bien, esta es una manera también de utilizar las propiedades en la suma, que serían operaciones, ¿sí? En la suma de la aritmética modular, ¿sí? Una de las propiedades. Entonces, las propiedades de la suma modular tenemos un lado izquierdo y un lado derecho. En ambos lados tenemos que obtener como resultado el mismo residuo. O sea que, para finalizar, nosotros diríamos que el lado izquierdo, que LI, el lado izquierdo, es igual al lado derecho, que es igual a 1. Y ahí finalizaría esta demostración, ¿sí? Si nos llega a dar un valor diferente, quiere decir que esos números en la propiedad de la suma modular no son congruentes en esa propiedad. ¿Está bien? Entonces, la definición de cuando no son iguales, ¿Cómo? habría que escribir una definición abajo para aclararlo. No, dirían nada más que esos números no son congruentes, ¿sí? Por la propiedad de la suma modular. Es lo único que tienen que aclarar, Bien, ¿sí? bien. Ujú. Medio parecido a como cuando teníamos lógica, ¿eh? ¿Se acuerdan? Claro, por eso me estaba acordando las respuestas. Bien, bien, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se va entendiendo hasta acá? ¿Algo que aclarar? En ese caso, el resultado sería LI congruente, digamos las tres ratitas, LD igual a 1 o, todos estamos con igual. No, acá es todo igual, ¿sí? Listo, perfecto. Son las dudas que quiero sacarme para después no Acá pasarla es mal. igual. Listo, Em, Acá es igual, porque en ningún momento hablamos de congruencia, ¿sí? Acá es todo igual. perfecto. En las propiedades generalmente lo mismo va a ocurrir con la resta, ¿sí? Ok, La ok. resta es similar.
la propiedad. Bien, ¿alguna otra pregunta, chicos? Mi parte, todo entendido, profe. Bien, venimos bien hasta acá. Sí, profe. Sí, yo estoy bien hasta acá. No, no me he generado ninguna duda. Perfecto. Entonces, vimos, vamos a ir haciendo el cierre desde que comenzamos a ver. Vimos, hicimos un repaso y reforzamos contenido de aritmética modular, ¿sí? Y vimos que se trata del cociente o la división entre un número y otro, que nos da un cociente o resultado. A mí no me gusta llamarle resultado porque por ahí se puede confundir con residuo, ¿sí? Entonces, vimos que es la división entre dos números donde aparece el cociente, pero lo que realmente nos tiene que interesar es el residuo. Bien. Hay una manera de resolverlo, lo vimos cómo se hace, ¿sí? Y después esto lo llevamos a representado a través de relojes, teniendo en cuenta ¿qué cosa? Teniendo en cuenta el valor y el módulo. ¿Qué cantidad de números le voy a poner a mi reloj? Partiendo desde el 0, ¿sí? Considerando al 0 como el primer elemento, según el módulo que tengamos. Entonces, si tenemos como en el ejemplo 8 en módulo 4, ponemos 4 números, ¿sí? Por fuera de nuestro reloj, partiendo desde el 0, y giramos la cantidad de veces que me indica el número entero, en este caso 8. Donde contemos hasta 8, ese va a ser nuestro residuo. No resultado, residuo, ¿sí? Si queda alguna duda, hacen la división como normalmente la hacemos y vemos cuál es el residuo que obtenemos como resultado. Si coincide con el del reloj, está bien. Siempre que tengan dudas, si ustedes tienen que expresarlo por medio de relojes, recurran a la división común, como la venimos haciendo, ¿sí? Traten de no confundir el cociente con residuo, ¿sí? Porque generalmente cuando nosotros resolvíamos divisiones, ¿qué buscábamos? Resultados directamente. Entonces, bueno, entonces el resultado es tanto. No, acá buscamos residuo. El residuo es ese valor que a nosotros nos está faltando para llegar al número que deseamos llegar en una división, ¿sí? Por ejemplo, 15 dividido 2. 15 dividido 2, bueno, 7. Pero ¿cuánto me falta para llegar al 15? 1, porque 7 por 2, 14, me estaría faltando 1. Ese 1 es lo que realmente nos tiene que interesar. Nos vamos a focalizar en ese número, en esa cantidad de números que nos faltan para llegar a determinado número. Ahora, como en el caso, por ejemplo, 8 en módulo 4, que nos daba residuo 0 y nos da residuo 0. Porque 8 dividido 4, 2 por 4, 8, al 8, 0, no me queda nada, entonces residuo 0. ¿Sí? Esto, yo soy repetitivo con esto porque quiero que les quede bien en claro para que no haya confusión. Bien, ¿se entendió hasta acá? Sí, profe. Bien, Perfecto, profe. cualquier cosa, cualquier duda que les llegue a surgir, ustedes ya saben, me escriben, no hay ningún problema. ¿Sí? Profe, Sí, ¿podría poner la pantalla en la última parte, en el último ejemplo que hizo? ahí, en las En ese, propiedades. profe. Sí, Bueno, hagan ahí está. captura, copien. Muchísimas gracias. Bien, y vimos ahora propiedades de la suma modular, ¿sí? Relación de congruencia, vimos relación de congruencia y dijimos, averiguamos cuando un número es congruente o está en congruencia con otro número entero, ¿sí? Cuando ambos poseen el mismo residuo y nos está indicando que ambos números pertenecen a la misma clase de equivalencia. Dentro de estas operaciones también tenemos propiedades y hoy vimos las propiedades de la suma modular. La clase que viene vamos a ver
la propiedad de la resta modular. Bien, ¿estamos bien hasta acá? Sí, Perfecto, profe. gracias. Muy bien. ¿Tienen otra clase ahora o no? No. No, profe, por esta semana no. La semana que viene. Arrancamos como bastante power nosotros, porque la verdad que la idea es ir un poco tranqui, pero son temas cortos, entonces a veces como eh, es imposible no avanzar un poquito, ¿sí? Pero igual, hoy la hicimos más tranqui. Así que bueno, espero los trabajos de los chicos que falten. Tengo que revisar los que me llegaron y hacerle las devoluciones. Profe, consulta, Sí. ¿vas a dar alguna otra bibliografía o nos sirve la que nos había dado de rojo del año pasado? Y rojo generalmente lo usamos más para lógica, ¿sí? Creo que hay algo de este tema en rojo. Fíjate, consultarlo, pegale una ojeada y fíjate si hay algo sobre aritmética modular, ¿sí? O también pueden consultar algunas páginas que están muy buenas sobre matemática, ¿sí? Yo creo que les di una página el año pasado, que es este famoso SuperProf. La verdad que tienen explicaciones muy buenas y concisas, concretas, ¿sí? ¿Estamos, Víctor? Perfecto, profe, muchas gracias. Cualquier cosa, Víctor, si encontrás algo en rojo, yo no me acuerdo mucho de aritmética modular, pegame un chiflido, ¿eh? Sí, sí, no hay problema. Yo cualquier cosa, si lo encuentro, les aviso y les digo en dónde se encuentra bueno, por si quieren consultar. Muy bien, gracias, Víctor. Bien, ¿alcanzaron a copiar todos la propiedad? Sí, profe, gracias. Sí, sí. Muy bien. Bueno, chicos, entonces hasta acá nuestra clase de hoy. Nos estaremos viendo la semana que viene, que ya arrancan con todo. Y cualquier consulta que quieran hacer, no hay ningún problema, ¿eh? Gracias, profe. Felices Muchas Gracias, gracias, profe. profe. Nos Que vemos. tenga buena Gracias, semana. chicos, que estén muy Buena bien, semana. ustedes también. Hasta Hasta luego. luego. Chao, Noé. Chao, Caterina. Gracias a ustedes. Chao, Rodri. Nos vemos. Abrazo.